Buenos días. Yo vi tan pequeñito que soy y no me ve. Bueno, ahorita me colocaba a pensar, nosotros ayer hablábamos y el Señor nos decía que un cristiano de base es un cristiano que es debilucho, ¿cierto? Un militante de base es un militante debilucho, o sea, que no sabe cómo enfrentar, ¿sí? La hostilidad de la batalla y de la guerra. Me colocaba a pensar ahorita en Jorge. ¿Y dónde está en este momento Jorge? ¿Cierto? Siendo utilizado por el Espíritu Santo en el campo de batalla, ¿sí? Que es donde nosotros deberíamos anhelar siempre estar. Algo que ayer, escuchando los testimonios, algo que me sorprendió y me faltaban, yo estaba que salía en algún momento como que el Señor me impulsaba, pero a salir a hacer una observación. Escuchaba el testimonio de Liliana, ¿sí? El día de ayer, y hemos hablado en este tiempo igual, o sea, de las sutilezas, ¿no? También del enemigo. Las sutilezas, y me sorprendía cuando ella contaba el testimonio y dice que inmediatamente cuando ella dijo, bueno, tengo el deseo de ir al retiro, se levantaron alrededor de ella voces externas, ¿cierto? Que le decían, uy, no, pero la alimentación allá sí es complicada, ¿cierto? Entonces yo decía, y entre mí decía, pero qué rastrero es el enemigo, ¿cierto? Lanzando y enviando, sí, pensamientos, enviando gente, ¿cierto? Para desanimar al pueblo de Dios. Pero lo que hay que destacar de todo eso, ¿cierto? Es que Liliana decidió, ¿cierto? Por fe, ir al retiro. Aún independientemente de todas las voces externas que ella escuchaba, sí, que de pronto le decían, no, es que mira, los colchones de allá las colchonetas de allá del retiro son supremamente delgaditas y tú no vas a poder dormir allá, entonces, o sea, cuidado, ¿cierto? Prácticamente, ¿qué le estaban diciendo esas voces? Que se cuidara ¿quién? Que se cuidara ella misma, ¿cierto? Hoy no, cuídate tú mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la vas a pasar mal. Entonces, esas voces, ¿qué tratan de alimentar? El yo, el ego, ¿cierto? Protegernos, autocuidarnos a nosotros mismos. Pero aquel que decide, por un acto de su voluntad igual, por fe, creerle al Señor, ¿qué sucede? Hemos escuchado el testimonio, ¿cierto?, de Liliana acá adelante y nos podemos dar cuenta de todos aquellos que deciden por fe creerle al Señor, vivir en el poder del Espíritu, los resultados o los frutos que pueden encontrar aquel que decide, sí, en el Señor. Entonces, aquellos que deciden por el Señor. Entonces yo me colocaba a pensar y decía, bueno, hay una situación bien importante que yo debo tener en cuenta, que usted debe tener en cuenta y que debemos pedirle al Espíritu Santo que siempre nos recuerde. El enemigo, Satanás, no puede hacer nada en contra de nuestra posición en Cristo. Nada. ¿Cierto? Nada puede hacer el enemigo, nada puede hacer Satanás, nada podemos hacer nosotros mismos, ¿cierto? En contra de la posición, ¿cierto? En Cristo. La posición en Cristo es una sola, la identidad en Cristo es una sola. Y como hijos de Dios, la tenemos, ¿cierto? Esa es nuestra posición, nuestra identidad en Cristo. Nuevas criaturas, hijos de Dios. Hemos sido sellados con la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Dice la palabra de Dios que Dios mismo ha puesto en nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, de su amado Hijo, el cual clama en nosotros, Abba, Padre. ¿Cierto? Y nos dice la palabra de Dios, nos dice, entonces vosotros ya no sois esclavos, sino que sois hijos, ¿cierto? Y nosotros podemos participar de esa herencia en Cristo. Esa es la identidad. El enemigo no puede hacer absolutamente nada, nada en contra de eso. Nada. Pero creo que el Espíritu Santo nos ha estado llevando en todo este tiempo que nosotros debemos tener cuidado de algo. ¿Y es de qué? Que el enemigo siempre va a estar tratando de engañarnos. Siempre.
Va a estar tratando de engañarnos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Él es el padre de la mentira, el padre del engaño. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios, si ustedes me acompañan rápidamente, ¿sí? Rápidamente, vamos nosotros a ver la carta a los Gálatas, al capítulo 3. Al capítulo 3, del versículo 1 al 5. Pablo les escribe a la iglesia de Galacia y les hace una exhortación, ¿no? Y les dice, aparece el inicio del versículo 1, dice, aparece entre signos, ¿sí?, de admiración, dice, oh Gálatas insensatos. Dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién os fascinó? ¿Para qué? Para no obedecer a la verdad. El versículo 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo es? ¿Cómo recibimos nosotros la promesa? ¿Cómo nosotros recibimos al Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque yo fui bueno, porque yo soy bueno, porque yo acumulé todos los méritos para recibir la promesa del Espíritu Santo, ¿o fue por fe? Por fe. ¿Cierto? En ese momento les estaba haciendo esa exhortación a los Gálatas. ¿Por qué? Porque en ese momento se estaban moviendo mucho los judaizantes y les estaban ellos a que, por eso dice, ¿quién os fascinó? Le está diciendo, en otras versiones dice, ¿quién los hechizó? ¿Sí? En otras versiones, ¿quién los hechizó? ¿Quién los embrujó? ¿Cierto? ¿Para qué? Para desobedecer la verdad. O sea, en ese sentido está hablando, dice, ¿quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Para qué? Para que ustedes vuelvan a creer que la justificación es por obras y no es por fe. Y además les dice, ustedes han escuchado claramente la verdad de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿quién a ustedes los está hechizando? ¿Quién a ustedes los está fascinando para que no reconozcan ni conozcan la verdad de Cristo? Y el versículo 3 les está diciendo, tan necios sois, y les dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Qué les está diciendo ahí Pablo a los Gálatas? ¿Cierto? Habiendo comenzado su justificación por fe, ¿cierto? Ahora ustedes van a vivir nuevamente en el poder de su fuerza. Habiendo ustedes empezado a vivir, conocido la verdad, ¿cierto? Del Espíritu de Dios, del poder de Dios en su vida, de la vida de Cristo mismo en ustedes y a través de ustedes, van a terminar nuevamente, ¿dónde? En la carne, en sus propios esfuerzos. Entonces uno podría pensar y decir, bueno, ahí estaba sucediendo algo. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué podría pasar en las vidas de esa iglesia o de esas personas a quienes es dirigido este pasaje? Hay una posibilidad, por ejemplo, que es lo que mucho sucede en nosotros y que nosotros nos estemos desanimando. El desánimo, ¿cierto? Es algo complicado, ¿cierto? El desánimo nos lleva a dudar de Dios. ¿Y cuándo nos desanimamos? Cuando nosotros empezamos a ver que las circunstancias no cambian. Cuando nosotros empezamos a ver que la situación no cambia. ¿Y qué sucede cuando nosotros colocamos más nuestra vista en las circunstancias que más que a las promesas de Dios? ¿Qué pasa en nosotros? Nos desanimamos. Cuando no colocamos la mirada en Cristo, ¿qué sucede con nosotros? Nos desanimamos. El Señor anhela de nosotros que nosotros vivamos ¿de qué manera? ¿A qué nos ha llamado? ¿A vivir en desánimo? La palabra de Dios dice que aquel que vive, ¿cierto?, en desánimo es como un barco que no sabe para dónde va, ¿cierto? Que no tiene rumbo, que se deja llevar por cualquier
por cualquier viento, ¿sí? Sin rumbo. Entonces yo debo entender algo, ¿cierto? Yo no debo dar lugar al desánimo en mi vida, ni colocar atención, ¿cierto?, a las circunstancias desagradables que aún estoy viviendo en mi vida. Es algo bien claro, las circunstancias Dios las utiliza para formar nuestro corazón. Y de alguna manera el Señor ha hecho en nosotros una gran sanidad en nuestro corazón, por medio de su poder, por medio de la vida de Cristo en nosotros. Y decíamos que ¿para qué el Señor permitió eso? Si usted permitió el dolor, si usted permitió el sufrimiento, ¿cierto? Es bien especial porque anoche iba a dejar a Vicente, que es un chico que también vino de allá de Tumbes. Íbamos en el bus y me dice, mira, está pasando algo en mí. Dice, yo desde rato estoy en mi corazón que quiero seguir cantando y quiero seguir alabando y quiero, o sea, hay muchas cosas y no sé, o sea, estoy que hablo y estoy que levanto las manos. ¿Qué me está pasando? ¿Sí? Entonces llega en un momento donde él me dice, y mira, dice, el Señor es tan especial, Dios ha sido tan bueno conmigo, porque el Señor me colocaba en mi corazón y miraba la imagen de mi papá cuando estaba en la cama, ¿cierto?, agonizando y estaba enfermo, y el momento exacto me lo colocó cuando yo estaba llorando y yo pensaba que Dios me había quitado a mi papá. Yo pensaba que Dios me había quitado a mi papá y yo tenía un fuerte rechazo contra Dios porque me había quitado a mi papá. Y dice, y ahora puedo entender que si Dios no hubiera utilizado esa circunstancia, ¿cierto?, de haber tomado la vida de mi papá porque le pertenece a él, yo no hubiera conocido del Señor. Yo no estuviera experimentando lo que estoy viviendo en este momento y la sanidad que Dios está obrando en mi corazón. No lo hubiera conocido, no lo hubiera experimentado, pero Dios se ideó todo esto, ¿para qué? Para que Él le pueda conocer. Y dice, ¿y sabes? Dice, ahora yo tengo una responsabilidad, tú sabes que voy a tener un hijo. ¿Sí? Ahora yo entiendo la responsabilidad que tengo de enseñarle de Dios. Entonces me parecía tan genial, o sea, escucharlo hablar a él y dice, ok, ¿cómo es el Señor? ¿Cierto? Utiliza todas las circunstancias y aún esos momentos de dolor, porque Él sabe que en cualquier momento Dios nos va a utilizar a cada uno de nosotros, ¿sí?, en la situación que el Señor quiere utilizarnos, aún de la experiencia en la cual Dios nos ha llevado a vivir. Silvana me comentaba y me decía, mira, hay una amiga que está pasando esto, y está pasando esto en su mente, en su corazón, y está viviendo esto, y yo la entiendo a ella, porque yo pasé lo mismo. ¿Sí? Entonces dice, ella la mira, ¿cierto? A esa persona la mira con más amor y como que con mayor diligencia y dice, no, necesita orar, necesita alabar al Señor, necesita rendirse al Señor. Entonces Dios nos ha llevado a vivir esas ciertas, ¿sí?, circunstancias, dificultades, ¿para qué? Para que nosotros, como hablábamos ayer, con la misma consolación que hemos sido consolados, nosotros también podamos consolar a otros. Pero la Biblia nos dice, tengamos cuidado, ¿cierto? Debemos ser diligentes. ¿En qué? El Señor nos ha dado un regalo, una promesa súper especial, ¿cierto? Estamos viviendo en el Espíritu. Esa es la identidad que Dios nos ha dado en este tiempo, ¿cierto? Para nuestras vidas, para que la disfrutemos. Dice, no vayáis a acabar ¿en dónde? En la carne, ¿ok? Entonces, ¿qué es importante para nosotros? Nosotros debemos mantener una actitud de fe en la victoria cuando no experimentamos ninguno de los frutos. Cuando nosotros no vemos frutos, cuando nosotros no vemos cambios, ¿qué actitud debe haber en nuestra vida? ¿A qué debemos aferrarnos? A la convicción en nuestro corazón, ¿cierto?, de tener esa fe en que va a haber victoria, en que la victoria ya está dada, que yo estoy en las manos de Dios, ¿cierto?, y que Él tiene el control absoluto de todo. Solo ahí es donde yo voy a aprender el verdadero camino de la fe. La vida cristiana es una vida de fe, creer en las promesas de Dios, ¿cierto? Creer en las promesas de Dios. El Señor nos ha llamado a nosotros a vivir por fe o por vista. Por fe, no por vista. Quiero que vayamos a un pasaje que es Segunda de Corintios.
al capítulo 4, Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sí? Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Pensemos por un momento, ¿qué son los vasos de barro? ¿Usted algunas veces ha tenido una ollita de barro o conoce un jarrón de barro, ha tenido en su casa? ¿Cierto? ¿Cómo es el trato con esos vasos de barro? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque, o sea, el trato es como que con cuidado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el vaso de barro es ¿qué? Es frágil. ¿Y qué pasa cuando ese vaso de barro, ¿sí? Se golpea en algún lado, ¿sí? O se hace una ruptura en algún lado de ese barro, ¿cierto? Entonces llega y dice, no, ese vaso ya no sirve, ¿cierto? Se rompió, ¿sí? Además uno dice, uno va y encuentra que los vasos de barro, las vasijas de barro son muy ¿qué? Son muy económicas también, ¿cierto? No son tan costosas a diferencia de una olla de aluminio y todo el asunto, ¿cierto? De acero inoxidable y todo eso. Entonces, mire lo especial, como la Biblia nos dice a nosotros, dice que nosotros somos vasos de barro, ¿cierto? Dice que tenemos, dice, este tesoro en vasos de barro. Vasos de barro. Nosotros delante de la presencia de Dios debemos reconocer que nosotros somos lo más frágil, lo más débil. ¿Sí? Lo más débil. Algo que me pone a pensar el Señor dice que el Señor escogió a lo más vil y lo más menospreciado, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Que si algo bueno sale de mí, no es producto de que Diego sea la machera o de que algo otro sea, wow, ¿cierto? La machera, Carlito, ¿cierto? La machera. Sí, que sea súper bueno, que sea excelente o que sea wow, un capo, ¿cierto? ¿Cómo le podemos decir, Marco? Ayúdame una palabra. La última Inca-Cola, dice Jorge, la última Inca-Cola. ¿Cómo? Un trome, ¿cierto? No es porque sea eso, sino ¿por qué? Porque dice que dentro de ese vaso de barro hay un tesoro. ¿Y cuál es ese tesoro? Cristo, ¿cierto? Es Él ese tesoro. ¿En vasos de qué? De barro, ¿sí? ¿Y por qué ese tesoro es puesto en ese vaso de barro? En ese vaso tan frágil, en ese vaso, en esa vasija que es tan incapacitada. ¿Para qué? Sí, el versículo mismo dice, para que la excelencia del poder, dice, la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la gloria sea de Dios y no nuestra. Para que conozcamos que todo lo que sucede en nuestras vidas, cierto, es para que Dios sea conocido y que nosotros seamos testimonio de su obra y no sea por nosotros. Y mire que, siguiendo ese versículo, uno mira a un Pablo, ¿cierto?, que vivía la vida del Espíritu, ¿sí? Miramos a un Pablo que era tan convencido y tan seguro de la vida y del tesoro que había dentro de él, ¿sí? ¿Y qué sucede? Dice el versículo 8, dice que estamos atribulados en todo, mas no ¿qué? Mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Encontramos en ese pasaje, en esos 3-4 versículos que leímos, 4 contrastes, ¿cierto? El primero dice que para que estemos, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos estar con toda la presión, ¿cierto?, por el enemigo, ¿cierto? Podemos nosotros ser oprimidos, pero no aplastados, jamás. ¿Por qué? Por el tesoro que está dentro de nosotros.
Porque la palabra de Dios afirma que Cristo Jesús es la cabeza de todo principado y de toda potestad, ¿cierto? Y que Satanás ya ha sido vencido. Está hablando otro contraste, dice, acorralados, ¿sí? Acorralados. En la versión dice perseguidos. No, perdón, en apuros, mas no desesperados, ¿cierto? Acorralados, ¿por qué? Porque no sabemos, ¿sí?, aún salir del apuro, pero dice, en esa condición no nos deja paralizados. Ese tesoro dentro nos deja paralizados a nosotros. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Él mismo va a dar la respuesta. Nunca nos abandona, así es ahora, nunca nos abandona, ¿sí? Nunca nos abandona. Por eso dice en el versículo anterior que estábamos leyendo nosotros en Gálatas, dice que Él ha suministrado al Espíritu Santo. Él ha suministrado el Espíritu, o sea, Él es el que provee. Estamos hablando de un Dios que ha provisto absolutamente todo para que nosotros podamos vivir a la manera de Dios. Todo. No necesitamos absolutamente nada. Lo que necesitábamos, Él ya lo proveyó. Estamos hablando también de que somos perseguidos, ¿sí? Perseguidos por un cazador, pero no somos desamparados, no somos capturados ni cazados, ¿cierto? El versículo dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Tenemos luchas, las seguiremos teniendo ¿hasta cuándo? ¿Cierto? ¿Hasta cuándo? Sí, vamos a tener crisis. ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos forrados con la pijama de madera, ¿cierto? Hasta ese tiempo, hasta que nos entremos en un ataúd por ahí, ¿cierto? Ya puesto la pijama de madera y ahí sí ya, hasta ahí seguiremos sufriendo, ¿cierto? Hasta ahí habrán luchas todavía, ¿sí? Hasta ahí habrán luchas, perdón, crisis. Sí, dificultades, pero dice el tesoro está ahí, ¿cierto? Entonces, qué chévere es entender que nuestro cuerpo es débil, ¿cierto? Es frágil, ¿cierto? Somos débiles y el reconocerlo delante del Señor, ¿sí? Nuestra debilidad, nuestra fragilidad delante del Señor es reconocer que el único poder, ¿cierto? La única vida es Él en nosotros. ¿Y sabe qué es lo más especial de todo eso? Que aún aunque somos débiles, frágiles como vaso de barro, ¿cierto? El Señor nos utiliza como instrumento. Él ha decidido utilizarnos como instrumento. ¿Para qué? Para revelar a otros la vida de Cristo a través de nosotros. Algo que les compartí ayer decía, ¿por qué el enemigo siempre coloca minas, trampas? ¿Qué es lo que no quiere él? Que el testimonio de Cristo sea en nosotros. Y por eso hablábamos una cosa, que nosotros somos demasiado egoístas. ¿Por qué? Porque nos concentramos en nosotros mismos. La palabra de Dios en 1 Corintios 10, 12, 13 habla y dice acerca de aquel que cree estar firme. Si nosotros miramos un poquito más atrás, perdón. Primera de Corintios 10, del 12, el versículo 12 y el versículo 13. Sucede que Pablo le hace un mensaje, les escribe una carta a esta iglesia, la iglesia de Corintios. ¿Por qué? Porque ellos tenían todo, ¿cierto? En ellos habían dones, ¿cierto? Había mucha gente que enseñaba, ¿cierto? Mucha gente que era muy estudiosa, muy docta y todo el asunto, pero les faltaba algo, ¿cierto? A esa iglesia les faltaba amor, ¿cierto? Muchos caminaban con mucha autosuficiencia, ¿cierto? Decían, nosotros hablábamos ayer y decía que una de las cosas que debemos tener cuidado es la autosuficiencia. Aquel que dice, ok, yo ya recibí una sanidad en mi vida, ahora yo soy el más, ¿cierto? No, ya de aquí al próximo año, otro retiro y quedo listo, ¿cierto?
No, dice, esto es un ¿qué? Un día a día. ¿Cierto? Un puerta cerrada con el Señor. Es intimidad con Dios. Es la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Cierto? Conociendo cada día más la verdad de Dios. El versículo 12, capítulo 10, primera de Corintios, el versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cierto? Mire que no caiga. El Señor nos enseñaba en esta semana y decía que el caminar en la carne es ¿qué? Es idolatría, ¿cierto? El caminar en la carne es idolatría. ¿Por qué? Porque le estamos dando más importancia al yo, a lo que yo pienso, a lo que yo creo. Le estoy dando más importancia a mi voluntad que dejar vivir a Cristo en mi vida. Y hablábamos que no solamente, es el yo, y dentro de yo tomar las decisiones puedo colocar muchos ídolos en mi vida. ¿Sí? Puedo estar caminando yo, ¿cierto? Corriendo tras del poder, ¿cierto? A buscar poder. Y eso ha sido o es el motor de mi vida. Estoy impulsado por buscar o alcanzar poder. O alcanzar prestigio, hacerme un nombre, hacerme un título, posicionarme yo como marca. ¿Sí? O puedo estar yo caminando tras de las riquezas, ¿cierto? Motivado y movido por las riquezas. Entonces, todo lo que está moviendo mi vida o está impulsando mi vida, ¿cierto? Y que no sea Cristo, lo demás es que yo estoy caminando ¿en qué? En idolatría. Y esa es la exhortación que les estaba haciendo anteriormente, antes de esos versículos, no lo vamos a mencionar, ¿cierto? Usted lo va a leer, ese capítulo 10. Y lo que está haciendo Pablo es recordándole a los corintios y le está diciendo, acuérdense, en el desierto, muchos vivieron de esta manera, decidieron de esta manera, ¿cierto? Se comportaron de esta manera. Su vida no fue estar rendidos delante de Dios y mire en lo que terminaron. Por eso dice, cuidado, aquel que está firme, mira que ¿qué? Mira que no caiga. Pero lo que me parece especial de ese mensaje es que Pablo les dice en el versículo 13, les dice a esta iglesia, les dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No os ha venido ninguna tentación que ¿qué? Que no sea humana. Y lo que me impacta de ese versículo es lo siguiente. ¿Qué dice? Pero fiel es Dios. Fiel es Dios. Fiel es Dios. ¿Sí? ¿Por qué fiel es Dios? Dice, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Un Dios fiel? Un Dios fiel. Un Dios que provee, un Dios que ha suministrado absolutamente todo para que podamos vivir a la manera de Él, siguiendo su voluntad. ¿Es fiel o no es fiel Dios? Fiel es Dios. Pero mire que el versículo también nos está diciendo, ¿sí? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Yo con ese versículo me puede decir el Señor a mí y me habla a mi corazón y me dice, tú no te puedes justificar de que una tentación fue más fuerte que tú, ¿cierto? O que te vino algo que no podías soportar. O algo que no podías, ¿cierto? En el poder de Dios, ¿sí? Dejar de hacer. Yo no me puedo justificar. ¿Por qué? Porque me está diciendo, no ha venido, ¿sí? Una tentación que no podáis soportar. Si yo estoy conectado con la fuente de vida, que es Dios, que es Cristo, en mí, ¿cierto? ¿Qué va a suceder en mí? Voy a vivir esa vida de victoria. Voy a vivirla. La consecuencia de estar pegado, ¿cierto? La consecuencia de estar pegado a esa vida, a la vida de Dios, estar en esa comunión con el Espíritu Santo, ¿cuál es su resultado? Una vida de victoria. El Señor nos enseñaba, ¿cierto? Que la norma de Dios es que nosotros vivamos una vida espiritual. Esa es la norma de Dios. Vivir en la vida de la carne, esa es una alternativa que nosotros no podemos anhelar ni desear vivir en esas condiciones.
No debo anhelarlo. Yo debo entender, como Yubi nos compartía hace un momento, dice, nosotros tenemos 3 enemigos. ¿Cuáles son esos 3 enemigos? El diablo, el mundo y la carne. ¿Sí? Satanás solamente puede oprimir a aquel que está en la carne. Satanás solamente puede oprimir a aquel que está en la carne. De lo demás, no puede hacer nada. Aquel que no ha decidido arrepentirse, aquel que ha decidido seguir en pecado, entonces esa persona se puede decir, ¿cierto?, que puede ser oprimida por Satanás. Está proveyendo oportunidad al diablo para ser oprimido. Pero dice de lo contrario, los hijos de Dios que han decidido vivir en el Espíritu, que tomaron una decisión, escuchen, que tomaron una decisión no por emociones, ¿sí? Porque lo que el Señor nos ha enseñado en este tiempo, que la decisión, ¿dónde es? La decisión de vivir, ¿dónde es? La decisión de vivir a la voluntad de Dios, ¿dónde es? ¿En las emociones? ¿En la mente? ¿Qué tiene que haber? ¿Una decisión de dónde? Una decisión de la voluntad. Una decisión de la voluntad. ¿Sí? Es por eso que yo debo tener cuidado si solamente el retiro fue emocional. ¿Sí? Debo tener cuidado. O solamente fue un pensamiento, una acción solamente del intelecto. Debe haber una decisión de la voluntad, de alinearme a los propósitos de Dios, de alinearme a su voluntad, ¿cierto? De ser guiado por el Espíritu, ¿sí? Una decisión de la voluntad de que sea Cristo gobernando mi vida, que sea Cristo guiando mi vida. Terminamos con este versículo, Hebreos 4:14. La palabra de Dios tiene innumerables promesas de esperanza y vida para los hijos de Dios. Innumerables promesas de vida para los hijos de Dios. El deseo de Dios es que los hijos suyos vivan espiritualmente fortalecidos, espiritualmente llenos. ¿Cuál es el anhelo de Dios? ¿Por qué nos dejó su palabra? Porque lo que Dios anhela en usted y en mí es que nosotros vivamos como unos hijos vigorosos, saludables, dicen por ahí. Ese es el anhelo de Dios. Y por eso hay estas promesas de Dios. Mire, qué especial cuando usted y yo leemos este versículo, el versículo 14, dice, teniendo un gran sumo sacerdote. ¿De quién está hablando? ¿Sí? Un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. ¿Qué está hablando ese versículo? Está hablando de Jesús que traspasó los cielos. Y dice el versículo iniciando, dice, teniendo un gran sumo sacerdote. Un gran sumo sacerdote. Lo más alto, lo más grande, lo excelente, lo más precioso. ¿Cierto? Al lado de Dios. Y dice, para que nosotros retengamos, ¿sí? Retengamos. ¿Qué significa ese retener? Para nosotros aferrarnos, ¿cierto? Para nosotros agarrarnos, aferrarnos, ¿cierto? ¿A quién? A Cristo Jesús. Aferrarnos a Él, agarrarnos a Él, ¿cierto? Siendo edificados, sobreedificados en Él.
Y cuando habla dice para que retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es su profesión? ¿Cuál es nuestra profesión? ¿Cierto? Nosotros tenemos una profesión, ¿cierto? La Biblia dice, somos nosotros real sacerdocio, nación santa, somos embajadores de Cristo aquí en la tierra, ¿cierto? Y dice el versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, no tenemos un sumo sacerdote, ¿sí? Si usted lo puede repetir nuevamente, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es bien especial porque la última parte de ese versículo dice, pero sin pecado. Cuando Jesucristo fue tentado, no fue para demostrar de que Él no podía pecar, sino para demostrar que en Él no había pecado. Que en Él no había pecado. En Él no había pecado. Entonces, meditemos en esto. Si Cristo está viviendo en mí, en Él no hay pecado. En Él no hay pecado. Por eso la palabra de Dios dice que los deseos de la carne son contrarios a los deseos del Espíritu. Y los del Espíritu de la carne. Por eso dice que los frutos de ambos son totalmente diferentes. ¿A quién tenemos en mi corazón? ¿A quién tiene usted en mi corazón? En su corazón, perdón. A Cristo, a ese sumo sacerdote, ¿cierto? A Cristo Jesús. Y que Él puede, ¿qué? Él puede compadecerse, ¿cierto? De nosotros, porque Él también fue tentado. Yo no puedo llegar delante del Señor y decir, es que Señor, es que tú no me entiendes. Ay, es que tú no me comprendes. Es que tú, Señor, si estuvieras en mi lugar, en mis zapatos, es que esto es durísimo. O decirle a alguna persona por acá, dice, ay, Yubi, es que tú no me entiendes cómo me siento. ¿Cierto, Carlitos? Es que tú no me comprendes. ¿Cierto? Ok, no pueden comprender. ¿Cierto? Nadie me comprende. Nadie, es que nadie me entiende. ¿Sí? Nadie me entiende, nadie me ama, ¿cierto? Nadie. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Hay alguien quien nos entiende, hay alguien quien nos ama. ¿Ok? Entonces, la palabra de verdad y la palabra de Dios desarma todos los engaños del enemigo. Todas aquellas dardos que el enemigo continuamente envía a nuestras vidas para llevarnos a pensar y a sentir cosas que no son verdad, que no son verdad. Pero la palabra de Dios dice, debemos ser diligentes, no olvidándonos las cosas que nos han enseñado, para que no nos deslicemos, para que no nos deslicemos. Por eso es que la tareita es en el día a día, juiciosos, sembrando todos los días, aún independientemente de las circunstancias, aún independientemente de los resultados que yo esté viendo, ¿sí? Yo debo seguir sembrando, que a su tiempo llegará el fruto. Vamos a orar en esta mañana. Tarde ya. En esta tarde ya. Vamos a orar en esta tarde. Si usted tiene su Biblia ahí, ábrala por un momento y usted va a buscar la carta a los Gálatas. El capítulo 4.
Gálatas capítulo 4. Y usted va a meditar en esto, lo que dice la palabra de Dios. Mira el versículo 6. Y digámosle al Espíritu Santo que no nos permita olvidar lo que dice este pasaje, lo que dice el Señor acerca de nosotros. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ese es uno de los pasajes que debe estar subrayado, marcado, pero no en sus Biblias, sino en mi corazón. En mi corazón. Para que el enemigo no pueda engañarnos. Cerremos nuestros ojos. Démosle gracias al Señor por sus ricas promesas, por sus ricas y deliciosas promesas.